Y finalmente hoy Ismael El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua en la Corte del Sur de Nueva York. Además de la confiscación, se ordenaron de más de 15,000 millones de dólares. El Mayo aceptó su responsabilidad en los crímenes por los que fue acusado y el juez Brian Cogan recomendó al Buró de Prisiones que, atendiendo los riesgos de salud, le hagan cumplir una sentencia en una prisión en la que pueda ser atendido de sus problemas, que tenga toda una infraestructura médica. Zambada, de 76 años, aceptó declararse culpable en agosto de 2025 de cargos que incluían conspiración para cometer extorsión y participación en una organización criminal. Esto después de que el Departamento de Justicia anunciara que no solicitaría la pena de muerte. Para informarnos de todo lo ocurrido al interior del tribunal en Nueva York, me enlazo con mi compañero Javier Risco. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal, Jorge y Viviana? ¿Cómo están? Me encuentro a las afueras de la Corte del Este de Nueva York, en Brooklyn, en donde a las 10 de la mañana con 37 minutos comenzó la audiencia, en donde escuchó su sentencia uno de los grandes capos criminales de México, Ismael El Mayo Zambada. ¿Cuál fue la sentencia? Permanecer de por vida en la cárcel. Cadena perpetua es lo que ha dicho el juez Brian Cogan, y ya lo sabíamos desde agosto pasado, cuando se declaró culpable y lo detuvo inmediatamente el juez Brian Cogan y le dijo: ¿estás consciente de que los cargos por los cuales se te acusan son de cadena perpetua? Y él dijo que sí estaba consciente el 25 de agosto pasado. Bueno, pues hoy puedo dividir en tres esta audiencia, en la cual lo vimos mucho más disminuido físicamente, con muchos más problemas para caminar, incluso con una mueca de dolor al sentarse en la silla de los acusados, y con una voz cascada, una voz de un hombre de 76 años que casi nos costó entenderlo justamente en la sala. Pero a ver, trae tres momentos importantes dentro de esta audiencia. El primero, por parte de Frank Pérez, de su abogado, diciendo que su cliente no había dicho ninguna información al gobierno de Estados Unidos, que no había incriminado a nadie y que él estaba ante la justicia de Estados Unidos para hablar de sus responsabilidades y de su historia criminal y nada más. Bueno, por lo menos eso fue lo que dijo el abogado públicamente. Y la segunda parte, y más importante, por supuesto, la voz del propio Ismael El Mayo Zambada, el cual habló frente a la justicia de Estados Unidos y leyó durante 3 minutos unas palabras que incluso él había preparado ya con su defensa. ¿Qué fue lo que dijo Ismael El Mayo Zambada? Dijo: me presento ante usted consciente de que he causado daño, le dijo al juez Brian Cogan. Dice: me hago responsable, no me sometí a juicio porque no niego la verdad. Sé que lo que hice está mal, no hay justificación de lo que hice, comprendo la gravedad, acepto mi castigo, no quiero compasión, pero quiero decir que lo siento, es lo que ha dicho Ismael El Mayo Zambada. También importante decir, dice: la violencia se debe acabar en México y en otros lugares. Se acaban las vidas, se destruyen familias, se arrastra la muerte. Nadie gana este tipo de guerras, es lo que ha dicho el capo criminal. Y dice: a las otras generaciones escojan otro camino. No hay nada en la violencia ni en el crimen. Parte de lo que dijo Ismael El Mayo Zambada el día de hoy frente al juez Brian Cogan. También importante decir que en la parte final de la audiencia el juez Brian Cogan le concedió dar esa recomendación frente a la oficina del Buró Penitenciario, que será la encargada de decir a dónde va a pasar sus últimos días, sus días de por vida en prisión. Ellos decidirán, pero dijo el juez Brian Cogan: sí voy a hacer la recomendación que solicita la defensa para que sea atendida de cuidados físicos y mentales. Durante varias veces dijo que tenía problemas cognitivos el capo de la droga. Lo decíamos, es el capo criminal más importante de acuerdo a Estados Unidos. Tiene una red económica de 15,000 millones de dólares. Van a ir por esos bienes. Será imposible recuperar, por supuesto, esto, pero veremos justamente cuánto es y cuánto se da en esta colaboración entre el capo, su defensa y el gobierno de Estados Unidos. Minutos después, Terry Cole, el responsable de la DEA, dio una conferencia en donde dijo que esto no era el final, que era el inicio para seguir descubriendo redes de funcionarios corruptos, redes también de narcogobiernos y redes criminales, que esto no acaba y que va a seguir la presión por parte de Estados Unidos. Así que bueno, parte de lo que sucedió en esta audiencia histórica, y tengo la impresión que será la última vez que escucharemos públicamente a Ismael El Mayo Zambada y que lo veremos con vida. Parte de lo que sucedió esta mañana. Un abrazo a los dos.
Javier, querido, excelente cobertura y sí, como bien dices tú, es un hecho histórico poder cubrir la audiencia de Ismael El Mayo Zambada directamente en esta corte de Nueva York. Y bueno, muy puntual todo tu resumen, todo lo que nos cuentas. Llama la atención que Ismael El Mayo Zambada y su abogado, tres de su abogado Frank Pérez, hayan dicho que no van a declarar en contra de ningún funcionario, en contra de ningún otro narcotraficante, simplemente se declara culpable de lo que hizo a cambio de estar en una prisión donde pueda tener atención médica. Hay dos lecturas. Si hay alguna declaración en contra de cualquier personaje, pudiera ser de manera secreta, si no, es una manera también de proteger a los suyos que siguen en Sinaloa, porque de alguna manera pueden ser víctimas del crimen organizado o de los grupos contrarios. Así que, pues, muy interesante lo que dice Frank Pérez al decir que no van a revelar quiénes son los cómplices de El Mayo Zambada. También, por otro lado, no sé ni siquiera si las autoridades estadounidenses necesiten saber quiénes son estos cómplices de voz del Mayo Zambada, o si ya tienen toda esta información, porque hay que recordar que hay muchos personajes que ya estuvieron o pasaron por esa corte de Nueva York y sí se han acogido al programa de testigos protegidos, incluyendo el hijo de El Mayo Zambada, que ya está libre, quien tuvo la misma defensa que su padre, este abogado Frank Pérez. Y bueno, justo después de que se conociera la sentencia, el director de la DEA, Terry Cole, dijo que la sentencia del Mayo es solo el principio de una advertencia a todos los líderes de los cárteles, empresas criminales globales y terroristas extranjeros. Si trabajan con drogas mortales, se benefician del sufrimiento de otros y amenazan a las comunidades, la DEA, así lo dijo Terry Cole, vendrá por ustedes, y ya sean traficantes o funcionarios corruptos del gobierno. La DEA, lo volvió a repetir, va a ir por ustedes. Y bueno, sobre advertencia no hay engaño. El crimen organizado en México no volverá a ser el mismo. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, pasará el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos. The message today is clear. Drug dealing is a dead end. Al término de la audiencia de sentencia en la Corte de Distrito Este de Nueva York, el jefe de la DEA, Terry Cole, aseguró que la corrupción fue esencial para la empresa criminal de El Mayo. An operation of that size could not survive without violence and trafficking alone. Corruption was essential to El Mayo's criminal enterprise. He used bribery, influence, and intimidation to shield the cartel from justice, both within Mexico and beyond its borders. El administrador de la DEA fue claro: esto es solo el principio, y advirtió que irán no solo tras los narcotraficantes, sino tras cada funcionario corrupto de gobierno. This sentencing is not the end. It's just the beginning. It's a warning to every cartel leader, global criminal enterprise, and foreign terrorists: if you traffic deadly drugs, profit from the suffering of others, and threaten our communities, DEA is coming for you. Las autoridades estadounidenses acusaron que el cártel de Sinaloa sigue corrompiendo a las instituciones y socavando al Estado de Derecho con propósitos criminales, y que en ese sentido advirtió que así se tome meses, años o décadas, no se detendrán ni perderán el enfoque, y lo primordial, no perdonarán. This is not the end of the story. This administration under President Trump's leadership and this Department of Justice under the leadership of Acting Attorney General Blanche are just getting warmed up. Over the last year or so, 90-plus cartel leaders have been extradited to the United States. They are here now to face justice at the hand of American judges, American prosecutors, and American juries. La sentencia de este lunes 20 de julio pasa a la página de uno de los capítulos más importantes del narcotráfico. Más de 3 décadas de terror, corrupción, impunidad, traiciones y violencia. A life sentence, cut off from family, cut off from freedom, cut off from the outside world, is fitting punishment for the harm that El Mayo has caused to countless victims. During El Mayo's control of the cartel, tens of thousands of parents lost children to addiction, overdose, and drug-related violence. I hope that El Mayo's life sentence brings some small measure of comfort.
La historia no termina con la sentencia de los líderes históricos del cártel de Sinaloa. Aún quedan cuentas pendientes que el propio presidente Donald Trump ha tomado como uno de sus principales objetivos. El poder del narco no pudo crecer de la manera como lo hizo, sin la ayuda de gobernantes y funcionarios corruptos. Y sobre ellos está la mira puesta. Bueno, ha cambiado el paradigma. Lo que antes era la detención de líderes y operadores del narcotráfico, ahora sigue siendo la detención de líderes, de operadores, que muchos de ellos están ya siendo enjuiciados en Estados Unidos, muchos han sido detenidos en México y algunos enviados, otros cumplen penas aquí, pero lo importante es que la visión está puesta sobre los beneficiarios, sobre las redes de corrupción que existen y protección que existe para que estos líderes del narcotráfico puedan operar. Esta es una historia, se dice esto no es el final, es el principio de la historia, pero la historia comenzó hace mucho tiempo atrás. El Mayo Zambada tuvo relación primero con el cártel de Guadalajara, después con Miguel Ángel Félix Gallardo, siendo un campesino que se fue involucrando cada vez más en el narcotráfico, como él mismo dijo en aquella entrevista de 2010 con Julio Scherer García, se fue involucrando y se fue dando, pasó de sembrar marihuana a ser sicario y ser cada vez más operador. Estableció una relación importantísima con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Lo establecieron el Mayo, un personaje central en la historia del narcotráfico que se supone que está desaparecido, que murió por causas naturales, que es Juan José Lazul Esparragosa y el Chapo Guzmán. Ellos tres eran una célula del cártel de Juárez cuando la dirigía Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes es muerto en una operación en 1997 y viene un proceso sucesorio muy extraño donde ellos tres, con mucho trabajo y mucha inteligencia, logran armar una suerte de confederación que se queda con la herencia del cártel. ¿Quiénes quedan fuera de esa herencia? A pesar de que al principio fueron aliados, el cártel de Juárez, que encabezaba Vicente Carrillo, que es otro de los testigos protegidos que está hablando en Estados Unidos y que va a ser sentenciado en los próximos días, el hermano de Amado Carrillo. Se quedan fuera los Beltrán Leiva, que eran parte central de ese grupo del cártel de Sinaloa y que entran en guerra. Cártel de Juárez, los Beltrán Leiva y los Zetas, que es un grupo que aparece años después, contra el cártel de Sinaloa. Pero lo cierto es que con la desaparición de Lazul Esparragosa, que era el verdadero padrino, el hombre que rediseñó todo el narcotráfico en México en 1989, y con la caída del Chapo Guzmán, el que se queda controlando todo es el Mayo Zambada. Todo eso cambió con un dato que es fundamental, que es el juicio del Chapo Guzmán. Cuando el hermano del Mayo, Jesús Zambada, y el Vicentillo, su hijo, se convierten en testigos protegidos y declaran contra el Chapo Guzmán. Ahí es cuando comienza realmente la lucha por la sucesión. La extracción del 25, se va a cumplir 2 años ahora, del 25 de julio del 2024, fue lo que detonó la guerra entre la Malliza y los Chapitos. La Malliza está encabezada por el Mayito Flaco, por Ismael Zambada Saqueiros, que es el Mayito Flaco, que es el hijo, uno de los hijos del Mayo Zambada. Los Chapitos están encabezados obviamente por Iván Archibaldo, y en toda esa guerra todo indica que el Mayito Flaco y sus aliados, que son varios, son los que se están imponiendo. Esta sentencia del Mayo cierra de alguna forma ese círculo y comienza, Viviana, lo que es la reconfiguración ya abiertamente del narcotráfico en México. Bueno, Jorge, esa es una explicación de lo que está sucediendo y por qué la violencia en Sinaloa, pero ahora vamos a Zacatecas. Mientras tanto, una nueva matanza ha conmovido precisamente ese estado, a Zacatecas, y por supuesto a todo el país.
fueron asesinadas 10 personas en una noche, entre las que se encontraban empresarios, exfuncionarios, políticos, todos muertos con extrema violencia. Este sábado se desató una jornada de violencia en la entidad zacatecana que dejó como saldo a 10 personas sin vida. Esta información la confirmaron autoridades en materia de seguridad del estado. Fueron distintos los puntos donde se localizaron: Pánuco, Morelos y Zainalto. En la comunidad de Pozo de Gamboa se localizaron 5 cuerpos colgados de un puente, atados de manos y pies, con los ojos vendados. De manera simultánea en Morelos abandonaron 4 cuerpos en la entrada a la cabecera municipal. Y en el tramo Sombrerete-Zainalto se encontró un cuerpo más, este último con heridas de arma de fuego. Entre las víctimas se encuentra el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdés, 2 funcionarios del municipio de Fresnillo, quien uno de ellos se desempeñaba como director de Desarrollo Social, y un integrante de Protección Civil. Además, un abogado y expolicía del estado de Durango, así como 6 personas civiles que se encuentran asociadas al ramo productivo, de construcción, de proveeduría y de centro nocturno. Sobre las causas de muerte, señalaron que 8 fueron asfixia por estrangulamiento y 2 más por impactos de arma de fuego. Asimismo, aseguraron que 5 de las víctimas presentaron indicios de consumo reciente de narcóticos, entre ellos ambos funcionarios públicos. Aunque las víctimas habían sido privadas ilegalmente de la libertad, nunca se reportaron ante la autoridad competente. Independientemente de lo que arroje la investigación, queremos decirle al pueblo de Zacatecas que nos sumamos a esta preocupación. Las autoridades aseguraron que tienen material videográfico de los vehículos donde viajaban los presuntos responsables y que mantienen un operativo de seguridad en distintos puntos. Sin embargo, aún no hay ninguna persona detenida. Norma de Luna, Azteca Noticias. No, y ahí está, y ese tema, lo que ocurrió en Zacatecas gira una vez más en torno al tema fundamental que existe hoy en la lucha contra el crimen organizado, las redes de protección de esos grupos criminales. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos acusó a Cuba de haber encabezado una extensa estrategia de espionaje y subversión dentro del territorio estadounidense durante casi 7 décadas. Un informe especial difundido por el Departamento de Estado sostiene que las operaciones de inteligencia cubanas lograron penetrar estructuras gubernamentales y políticas estadounidenses a lo largo de varios decenios. Pero relacionado con ello vuelve también la relación con México. El informe dice textualmente: la presencia de altos mandos de inteligencia rusos en México que se hacen pasar por diplomáticos para recabar información sobre Estados Unidos ha sido fuente de tensión diplomática entre ambos países en los últimos años. Estados Unidos publicó un informe demoledor en contra de la dictadura cubana. El documento titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, detalla en más de 100 páginas cómo el régimen desarrolló operaciones de espionaje, penetración y subversión dentro de la Unión Americana. La campaña cubana contra Estados Unidos es única. Los cubanos perfeccionaron un nuevo modelo para una larga guerra de desgaste, organizada en torno al espionaje, la infiltración, el sabotaje, las redes de agentes encubiertas y una infraestructura revolucionaria diseñada para enfrentar a Estados Unidos consigo mismo. El gobierno de Donald Trump sostiene que Cuba es el epicentro de una campaña comunista patrocinada por China, Rusia e Irán. La Conferencia Tricontinental de Cuba en 1966 fue un evento fundamental en la inauguración del Tercer Mundo como proyecto revolucionario global. La conferencia reunió a más de 500 delegados revolucionarios que representaban a movimientos antiimperialistas de 82 países. La Conferencia Tricontinental fue convocada por Fidel Castro, quien detalla el informe, usó eventos y organizaciones como el Comité de Juego Limpio para Cuba para exportar su ideología marxista a Estados Unidos. Por otra parte, el Departamento de Estado también reveló la sofisticación cubana para infiltrar al gobierno estadounidense. Prácticamente todos los espías que la CIA había reclutado en Cuba desde la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 habían sido en realidad agentes dobles al servicio de La Habana. La dependencia advierte que por más de 7 décadas, el régimen ha utilizado todas las herramientas posibles para divulgar su odio y atentar contra Estados Unidos. Su sed de venganza es debido a su implacable decisión de no permitir que Cuba sea un satélite ruso y chino en el continente. Hoy,
Cuba sirve como nexo de unión de una coalición antiestadounidense más amplia, un escenario donde las ambiciones de Moscú, Pekín y Teherán convergen con los movimientos radicales que operan dentro de nuestras fronteras. Ahora bien, en esta historia también aparece México. En el último capítulo del informe Anti-American Internationale, el Departamento de Estado sostiene que el gobierno ruso también tiene espías en México, camuflados como personal diplomático. La presencia de altos espías rusos en México haciéndose pasar por diplomáticos para recabar información sobre Estados Unidos ha sido fuente de tensión diplomática entre ambos países en los últimos años. Los funcionarios de inteligencia rusos suelen gestionar estas transferencias de tecnología supervisando su implementación y asegurando que Rusia mantenga acceso encubierto a datos vitales. Aunque no detalla una fecha exacta de esta infiltración, sí ha resultado ser un problema de seguridad nacional para el gobierno de Donald Trump. Aunque los gobiernos mencionados insisten en que realizan agendas de cooperación, la respuesta no satisface al gobierno estadounidense, quien podría enfilar su arsenal en contra de todos ellos. Yamit Rojas, Azteca Noticias. Bueno, todo esto tiene relación directa con México. Recordemos que en un aniversario de la revolución
Muchas felicidades a todos nuestros compañeros de Azteca Deportes. Hicieron un trabajo estupendo, Jorge, y es una delicia poder ver estos partidos por la señal de Azteca, Jorge. Sí, un trabajo extraordinario, un abrazo, muchas felicidades a todos, porque son, como decía ahí Luis García, como decía Martinoli, son muchísimos los que participaron en esta cobertura. Un enorme abrazo a todos y felicidades por el extraordinario trabajo realizado. Pues sí, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana nos vemos muy puntuales aquí en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito y bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.